dando la palmada cuando tú quieras. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí y gracias al Círculo Mercantil e Industrial por cedernos sus instalaciones para la presentación de este libro. Este acto, que es la presentación del libro de Manuel López Arrabal, pues que se llama Bioconservación consciente, el don de la mortalidad y el rejuvenecimiento natural. Bueno, Manuel es un investigador, escritor, divulgador sobre distintas temáticas de ámbito local y global. Ha publicado más de 70 artículos, principalmente sobre ecología. Colaborador desde el 2018 en el proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica, dirigido por Emilio Carrillo, autor del libro La huelga tranquila, del 2010. Coautor junto a Emilio Carrillo de Glocalismo, 2011. Autor de Inmortalidad y Eternidad, las dos caras de la misma moneda, 2013. Es coautor de Conciencia y Sociedad Distópica, Coronavirus, Estudio del Caso, 2020. Coautor de La distopía a la revolución, 2022. Y autor de Bioconservación consciente, el don de la mortalidad y el rejuvenecimiento natural, de 2023, que es el libro que hoy estamos presentando. Y solamente para marcar un poquito los tiempos, ahora Manuel va a presentar el vídeo de Emilio Carrillo, en el que presenta un poco el tema de esta obra y algo más. Y después, eso serán unos 15 minutos, después vamos a estar como una media hora, quizá un poquito menos. Yo le hago preguntas a Manuel para ir introduciendo el tema del libro, y después daremos un turno de palabras, un turno libre, que cada uno pregunta lo que considere oportuno, de unos 40 minutos, para terminar sobre las 8:30, y de 8:30 a 9 tener la posibilidad de comprar el libro y la firma del autor. Entonces, bueno, más o menos esos serán los tiempos estimados hasta eso. Entonces, pues nada, le cedo la palabra a Manuel para que nos presente el vídeo que vamos a tener ahora. Bueno, muchísimas gracias, querido amigo Federico. Es un placer y un honor tenerte aquí conmigo, y me sumo a tus agradecimientos iniciales a quienes estáis presentes, a las instalaciones cedidas para este acto. Y bueno, en relación a Emilio Carrillo, a quien le invité a que estuviera presente también en este momento, bueno, por cuestión de agenda no ha podido ser, pero me dejó grabado un vídeo, que este vídeo no es específico para esta presentación, tengo que aclararlo. Lo grabó porque se lo pedí para un taller sobre amortalidad y rejuvenecimiento celular, basado precisamente en el contenido del libro. Y bueno, habiendo estado Emilio presente en mi primer libro aquí en este salón en el año 2010, cuando publiqué La huelga tranquila, él escribió el prólogo. Luego, al año siguiente, compartimos coautoría del segundo libro, Glocalismo. También estuvo aquí presente Emilio. Y hoy, pues también está presente, también lo tenemos aquí, a través de la gran pantalla. Y seguro que os va a gustar el contenido. He de decir que este vídeo ha sido editado por mi hijo, Daniel López Arrabal. Ha sido mejorado con programas de inteligencia artificial, tanto el audio como el vídeo. Ha mejorado la calidad y además, sobre todo, le ha añadido de su creatividad y de su cosecha una música que es producción musical, música electrónica, producida también por él. Así que, bueno, vamos a dar paso al vídeo, y después del vídeo empezaremos la tertulia entre todos. Empezará Federico haciéndome preguntas, pero luego me encantará que seáis vosotros los que, cualquier duda, cualquier cuestión que os apetezca preguntar, pues aquí estoy para responderlas. Después de este último minuto de música que ha creado Daniel, el hijo de Manuel, continuamos con
3 preguntas que le voy a hacer a Manuel para que él desarrolle esas preguntas y luego pasaremos a la intervención del público. La primera pregunta, Manuel, es ¿de dónde te surge a ti la idea de este libro y el título que tiene? Hola, sí. A ver, esto surge sin que realmente mi propósito fuera escribir un libro. Una vez que formo parte del proyecto de investigación de conciencia y sociedad distópica, Emilio me propone coordinar el área de ecología, que más tarde dio lugar a un libro conjunto de 7 coautores, y mi parte tiene que ver con la ecología, con la problemática ecológica a nivel global, para complementar el resto de áreas, pero en determinado momento Emilio nos propone organizar un congreso internacional de conciencia y sociedad distópica, para que haya distintas ponencias y atraer a ponentes de todas las áreas temáticas que abordamos en el libro. Y por mi parte surge la idea que propongo a mis compañeros en aquel momento de impartir 2 ponencias, una relacionada con el transhumanismo y otra con la inteligencia artificial. En ambos casos, con prácticamente un año de antelación, voy profundizando en ambos temas y voy generando un texto, tanto en relación al transhumanismo como por la inteligencia artificial. Esos textos, ambos, ya el primero ha dado su fruto en este libro que tenemos aquí, y por tanto el concepto de bioconservación consciente me viene por 2 motivos. Una, el hecho del proyecto en sí, de conciencia y sociedad distópica, en valor se pone en primer lugar el concepto de la conciencia. Pero lo que es el transhumanismo en sí, me doy cuenta que también tiene una oposición férrea en un movimiento internacional que se llama los bioconservacionistas. Bioconservacionistas que se oponen frontalmente a los avances tecnológicos que van a derivar en una posible cambio, no digo degradación, sino cambio en el ser humano, hacia lo que después muchos expertos, filósofos llaman el poshumanismo, que de alguna forma el delegar nuestro poder en las tecnologías, que sean las tecnologías las que vayan un poco comandando el avance de la sociedad, pues nos vaya desempoderando e incluso vayamos implementando en nuestros cuerpos, en nuestra biología, pues técnicas, ya sean de edición genética, sobre todo en el tema de la reproducción humana, pero también en personas que quieren biomejorarse en otros muchos sentidos en base a la tecnología. Claro, en ese momento me doy cuenta que hay una gran crisis y oportunidad al mismo tiempo, que me hace pensar que todo lo que propone y todo lo que promete de alguna manera el transhumanismo, por la vía de la biología y de la conciencia, también podemos conseguirlo los seres humanos. Y de hecho, bueno, hay ejemplos de grandes maestros, gurús, seres muy avanzados espiritualmente, pero también en el terreno de lo material, que han demostrado gran potencial en sus capacidades. Bueno, todos sabemos que hay yogis y determinados lamas en el Tíbet que tienen ciertas capacidades fuera de lo habitual y simplemente no se basan en la tecnología, sino en la introspección, la meditación, el autoconocimiento, para poder reforzar y poder progresar en ámbitos que están latentes en cada uno de nosotros. Allí donde pongamos la atención, en eso mejoraremos. Si evidentemente ponemos la atención diariamente en las pantallas, móviles, ordenadores, televisión, y no prestamos atención a nuestro interior y dedicamos tiempo en nuestra agenda diaria a autoconocernos y potenciar las cualidades que cada cual quiera potenciar. En mi caso, bueno, pues yo desde que era niño, pues el tema de la muerte siempre me daba bastante miedo, aunque hice la primera comunión, iba a la iglesia, conocí la religión cristiana, de la cual me alejé totalmente en determinado momento y me consideré agnóstico, luego ateo.
Finalmente me topé con el budismo y ahí empecé a profundizar un poco, pero más que en buscar en el exterior, luego me di cuenta que en determinados momentos todo señalaba al interior. Y en esa búsqueda interior, pues me di cuenta que también la ciencia hoy día también demuestra que es posible realizar cambios en nuestro interior desde la mente y la conciencia. Entonces, bueno, el título Bioconservación Consciente lleva 4 letras que coinciden en ambas palabras, bioconservación consciente, que se puede fundir y resumir en una sola, bioconsciencia. La bioconsciencia, pongamos por caso, que es como una respuesta al desafío del transhumanismo, al desafío del capitalismo, del progresismo, en fin, todo lo que sea ismo, todo lo que sean ideologías que de alguna manera busquen el uniformismo, el pensamiento único, aunque haya aparente diversidad en cuanto a ideologías, pero finalmente parecen que tienden a seducirnos y a empujarnos a que todos seamos dependientes de estos aparatitos y de los que vendrán en el futuro. Y como sabéis, bueno, pues la inteligencia artificial está acelerándose enormemente y cosas que antes teníamos que hacer nosotros, ya en la revolución industrial se generó ese movimiento antitecnología, por así decirlo, pero ahora la inteligencia artificial está generando también mucho desasosiego y temores, porque bueno, avanza de una manera tremenda y es capaz de realizar tareas que hasta ahora solo podían hacer personas que se dedicaban media vida a estudiar y sin embargo pues ya hay tareas que una inteligencia artificial puede hacer mejor que un médico en diagnósticos, en la jurisprudencia igualmente. Hay muchos ámbitos en los que se está progresando, pero Federico, perdona, me estoy enrollando demasiado. El título del libro lleva un subtítulo que es la mortalidad y el rejuvenecimiento natural. Amortalidad, ya he explicado que realmente es la no muerte, pero que realmente somos mortales. La no muerte es que voluntariamente podemos adquirir un propósito de vida, o mejor dicho, asumir el propósito de la vida, porque realmente para poder avanzar en la vida, la preservación de la vida tal y como la conocemos, tanto en nosotros como fuera, sería el gran motor. Y ahí hay un ejemplo que me gusta compartir y que en el libro, en la introducción, lo propongo como la máxima motivación e inspiración que me ha provocado escribir este libro y poner en práctica la bioconsciencia, y es el ejemplo de las abejas. Las abejas, como sabéis, son fundamentales para el mantenimiento de la vida en el planeta, la polinización y otras muchas funciones que realizan, pero las abejas tienen la capacidad de rejuvenecer. Si para el bien de la colmena, si para el bien del enjambre es necesario que abejas obreras que se dedican a la recolección tengan que volver a la colmena porque hay escasez de abejas criadoras, estas abejas está demostrado que pueden rejuvenecer para generar hormonalmente la capacidad de segregar la sustancia que alimente de nuevo a las larvas. Y viceversa, si la inteligencia colectiva de la colmena o la abeja reina, no se sabe bien de dónde viene ese impulso que hace que determinadas abejas envejezcan aceleradamente o rejuvenezcan aceleradamente. Es por el bien común de la colmena. En este caso, mi inspiración es, bueno, ¿y por qué no puede haber seres humanos, abeja, que de alguna manera escuchen el llamado de la madre tierra, de la naturaleza, donde de manera aceleradísima se están extinguiendo miles de especies cada año por motivo del ser humano? Pues evidentemente el sabernos que podemos poner nuestro granito de arena bioconservándonos y alargando nuestro vigor y nuestra vida en este mundo, con ese propósito de seguir el propósito de la vida en general, no solo de la humanidad, sino de la vida que nos rodea en general. Esa ha sido la gran motivación que me dio lugar a escribir el libro, a ponerle ese título, ese subtítulo y a ponerlo en práctica, por supuesto. Y yo, Manuel, entiendo que como esto es también una cuestión práctica, quiero decir,
para el rejuvenecimiento y la bioconservación consciente, tú estás haciendo una serie de prácticas para llevarlo a la realidad, no es una idea que no sea realizable. ¿Cuál es el primer paso que nosotros tendremos que dar? Porque yo me imagino que tú en el taller que vas a hacer tanto en Málaga como en Los Portales, ¿no?, que luego explicarás sí, dónde y cuándo son esos talleres, pero me imagino que hay una serie de pasos, pero yo te diría, ¿cuál es el primer paso para hacer ese rejuvenecimiento real y que se plasme en ti, en tu vida y de la de cada uno de nosotros? Porque entiendo que esto no es una cosa de seres excepcionales y de yogis increíbles, ¿no?, sino que lo podemos hacer cada uno, ¿no? Totalmente de acuerdo, Federico. Pues sí, el primer paso y fundamental, ya Emilio lo ha explicado, se puede deducir fácilmente, que es tomar conciencia de que es posible el rejuvenecimiento, con un propósito elevado, que ya he matizado y he explicado un poco, aunque bueno, se podría profundizar aún más, y bueno, el primer paso es el autoconocimiento. Conócete a ti mismo. Para conocernos bien, evidentemente, tenemos que dedicar tiempo a nosotros. Como he dicho, en nuestra agenda diaria, dejar un espacio bien de silencio, de meditación, o bien de introspección, de contemplación, de estar a solas, de hacernos preguntas trascendentes, porque habría que distinguir que mentalmente podemos oscilar entre las cuestiones mundanas del día a día, que nos ocupan la mayor parte del tiempo, y nosotros mismos nos cargamos la agenda de actividades, pero si logramos descargar un poco nuestra agenda y dejar espacio diario, no mucho, no es necesario mucho tiempo, pero al menos 15 minutos al día para empezar, sería bueno. Y una vez que uno empieza a tener contacto con uno mismo, a darse cuenta de quiénes somos en esencia, como Emilio bien ha explicado, la esencia, distinguir lo que es la esencia en nosotros y nuestra apariencia temporal y efímera. Desde esa esencia tenemos el poder de materializar en nuestros cuerpos la idea que nos propongamos en relación a la posibilidad de alargar nuestras vidas, de mejorar la calidad de nuestra vida, de mejorar nuestra capacidad a nivel físico, porque evidentemente estos cuerpos biológicos están diseñados para moverse, ¿no? Y en el momento que uno empieza a usar este cuerpo diariamente haciendo ejercicio, cada cual el que más le guste, pues las prestaciones del vehículo van a mejorar. Y como me gusta decir, nosotros se nos ha dado un vehículo al que personalmente no considero una propiedad privada. Para mí este vehículo es un templo sagrado. Me gusta llamarlo el templo menor para diferenciarlo del templo mayor del que proviene. La tierra, Gaia, Pachamama, la madre tierra, es el templo mayor. Y de ahí procede toda la materia, todo el contenido atómico de cada una de las moléculas, de cada una de las células, provienen de la madre tierra. Entonces, una vez que empezamos a usar este vehículo, empezamos a conocerlo, quizás se tarden muchas décadas en conocerlo bien, quizá una vida entera no sea ni siquiera una corta vida de 70, 80 años, que bien vivida es una vida plena y digna, y por supuesto es anhelar la bioconservación consciente no significa anhelar vivir siglos, que podría ser, sino que el tiempo que vivamos lo vivamos con plenitud, con calidad, y que si decidimos abandonar este templo menor en determinado momento, en la 6ª o 7ª década aquí, pues perfecto. Pero que no sea el deterioro progresivo del envejecimiento el que va planteándonos que ya este vehículo no nos va sirviendo, nos va desmotivando y no nos anima a continuar más aquí, y eso, bueno, nos hace ser presa de alguna forma, que enfermedades vayan llegando, y el no
haber puesto a tiempo en determinado momento, que para mí cualquier momento es bueno para empezar, tanto para un joven como para un sabio de 80, 90 años, ¿por qué no? Puede empezar también a rejuvenecer, es posible. Y de hecho en el libro explico con bastante detalle experimentos que se han hecho con seres humanos que han dado resultados en ancianos de más de 70 años, ha dado resultados que luego con grupos de control, ancianos que hacían el experimento en un lugar y otros en otro lugar, y los que rejuvenecían, luego se les medían los marcadores de fuerza, de oído, de vista y otros parámetros, y bueno, biológicamente rejuvenecían. Y por tanto, bueno, ese es el primer paso, el autoconocimiento, no hay otro. Luego hay otros pasos que, bueno, cuando hable un poco de los talleres que tengo ya programados para septiembre, octubre, ahí sí que voy a profundizar, y de hecho este vídeo está grabado precisamente para esos talleres. Aquí se ha usado para la presentación, pero hay mucho material, mucho que compartir en su momento, y bueno, hay luego 6 pasos más. Son 7 pasos los que quiero impartir en el taller. Este sería el primero, tomar conciencia. Porque el hecho de seguir la dinámica inconsciente de creer que morir es inevitable, que envejecer es inevitable, que enfermar es inevitable y va aparejado al envejecimiento, eso formaría parte del viejo paradigma, que es mayoritariamente asumido por la inmensa mayoría. Pero ser consciente de que hay un nuevo paradigma emergente, y no es porque yo lo haya escrito en este libro, hay muchísimas personas que ya lo afirman y lo practican, el nuevo paradigma que es la posibilidad del rejuvenecimiento voluntario, la salud perfecta y la amortalidad. Ese nuevo paradigma es el que trato de compartir en estos momentos y bueno, y cada día trato también de llevar a cabo lo mejor que puedo. Muy bien, muy bien. Yo creo que es momento quizá de pasar ya a las preguntas, pues son las 8. Sí, perfecto. Entonces, si alguien quiere preguntar algo y así animamos la reunión, siempre es mucho mejor que preguntemos entre todos, porque las ideas que no se le ocurren a uno, pues se le ocurren a otro, ¿no? Que no una conversación entre dos que es mucho más corta. Adelante, Daniel. Creo que estaba aquí el micrófono. Si se lo puedes pasar, por favor. Sí. Aunque no sé si tiene ahí. No está encendido. Voy a apagar el mío. Hola. Gracias. Que me llama un poco la atención una cosa que has dicho. Lo de que no considerabas el cuerpo propiedad privada, sino, como tú has dicho, un templo sagrado. Pero si el cuerpo no es una propiedad privada, entonces, ¿qué es? O sea, al final nosotros, de toda la propiedad que tenemos, objetos y cosas, nuestro cuerpo es nuestra propiedad privada más sagrada, por eso tiene que ser la primera que debe ser protegida. Pero también, al ser nuestra propiedad privada, puedes tomar la decisión de no hacer nada con ella, o sea, seguir con tu cuerpo biológico, ¿no? En este contexto transhumanista, pues puedes elegir el tomar la vía del transhumanismo y empezar a cambiar partes de tu cuerpo, órganos y demás para llegar a una condición poshumana, ¿no? Como plantean los transhumanistas. Pero ¿por qué no consideras el cuerpo una propiedad privada si al final a nivel práctico lo es? Daniel, muchísimas gracias por tu pregunta, es muy oportuna, porque realmente no he terminado tampoco de explicar que realmente, si consideramos el cuerpo como un vehículo temporal, en cierto modo yo lo considero un préstamo, un bien a preservar tal cual se nos ha dado y a potenciar una vez que conocemos sus prestaciones. Esto no quita que, bueno, evidentemente, este matiz es simplemente por diferenciar. Los transhumanistas consideran que pueden biomejorar sus cuerpos biológicos hackeándolos, por ejemplo, con chips subcutáneos, las interfaz cerebro-máquina que se están desarrollando, por ejemplo, por Elon Musk en su multinacional de
no me acuerdo el nombre, está SpaceX y hay otra que tiene que ver con estos experimentos de transferencia de cerebro a máquina, a computadoras. Entonces, bueno, todo lo que sea ir transformando el cuerpo, de hecho hay quienes incluso han llegado a amputarse miembros porque no le funciona bien, miembro me refiero a extremidades, porque un brazo biónico, una pierna biónica o un exoesqueleto que se va añadiendo, pues te da más fuerza, más velocidad, le da mejores prestaciones artificialmente, cuando realmente cuesta mucho más trabajo a lo mejor entrenar durante años para conseguir correr como un velocista o muchos años para correr largas distancias, pero lo que te da la tecnología, incluso a nivel intelectual, acceder directamente al contenido de Internet simplemente pensándolo en lugar de utilizar el móvil. Esto supone una especie de invasión a la biología del cuerpo tal y como es, pero que claro, es fácil entrar en esa dinámica si con dinero se puede pagar lo que cuesta, pero eso implica ir perdiendo un poco la capacidad biológica del cuerpo tal y como se nos ha dado. Entonces yo considero que este cuerpo es un préstamo que debo administrar lo mejor posible, debo potenciar las capacidades de este vehículo para que me lleve lo más lejos posible durante el tiempo que voluntariamente yo lo decida, y finalmente entregar este vehículo al concesionario, a la madre tierra, tal y en las mejores condiciones posibles. Evidentemente yo respeto enormemente a cualquier persona, que de hecho las tecnologías permiten que personas que han tenido accidentes y les faltan miembros o tienen problemas de degeneración neurológica, también hay biotecnologías que permiten llevar una vida mejor a personas que han perdido esas funcionalidades o han nacido sin ellas, personas que nacen sin visión y de pronto pues la tecnología les permite ver en determinado momento. Pero cosa muy distinta es biomejorarse mucho más allá de lo que realmente el ser humano hasta ahora ha podido llegar a desarrollar por sí mismo, pero que en potencia podemos desarrollar muchísimo si dedicamos tiempo y atención a lo que queremos desarrollar, ya sea incluso comunicarnos entre nosotros sin necesidad de móviles. Todos conocéis el término telepatía. Pues la telepatía se desarrolla si realmente diariamente trabajamos en ese sentido, en lugar de coger el móvil con ciertas personas que también lo practiquen, y bueno, ¿por qué no? Hay siddhis, los siddhis se nombran en las tradiciones yógicas. Patanjali, hace 2500 años, habla de los siddhis en el ser humano, los poderes latentes, que también lo nombro en el libro, pero nombro principalmente 5 poderes que están al alcance de todos nosotros y son los que yo practico diariamente, y son tan sencillos como la intención, el poder de la intención, luego el poder de la imaginación. Si imaginamos hacia dónde queremos ir y ponemos ahí el enfoque bien puesto y somos perseverantes, luego hay un tercer poder que sería la atención. Hay que sostener la atención sobre esa intención inicial, y para eso hace falta voluntad. La voluntad sería el cuarto poder que cada cual puede también ejercitar, igual que nos ejercitamos en el gimnasio o en los estudios. La voluntad evidentemente es fundamental. Y por último, no siendo el último poder ni mucho menos, es la intuición. La intuición es la conexión de nuestro verdadero ser al servicio del entorno, de nuestros seres queridos, de dejarnos guiar por eso que llamamos a veces corazonada. Viene del corazón, no sé si hacer lo que me dice el corazón o la mente, en fin, la intuición también es otro poder. Entonces ahí está la base, trabajar esos 5 poderes al alcance de todos, que nos podrá abrir las puertas de otros siddhis que también están ahí, a la espera de que podamos dedicarle atención e intención. Bueno, ¿alguien más se anima? Buenas tardes. Yo quería más o menos, a ver si tú me puedes dar una pincelada, porque tú estás hablando más o menos de la evolución del ser humano, es decir, estamos hablando, nos movemos directamente de nuestra juventud, cuando ya tomamos conciencia, después ya un poquito cuando somos más maduros, y ya nos vamos a la vejez. Entonces, como si dijéramos, es un ciclo cronológico. La pregunta mía es, cuando
ese vehículo que tú dices que todos tenemos, dinero, dice Emilio, ¿no? Ese vehículo, por lo que sea, no lo puedes llegar a conducir, me explico. Cuando tienes que sacar el carnet de conducir, vamos a seguir la misma que sí, tienes que tener 18 años. Pero hay gente que por desgracia, y no lo sabe yo por circunstancias de la vida, por tener un problema de persona grande, de que, bueno, ahí yo me estoy situando ahora mismo en el Hospital Infantil de Sevilla. Los niños que tienen cáncer, que tienen 5 o 6 años, que los pobres algunos lo superan, otros no lo superan, personas con 20 y tantos años que le entra también un cáncer, y es decir, que no lleguen a madurar, no lleguen hasta llegar al punto en que tú estás reflexionando, y que algunos también reflexionamos, más que nada por el tema de cronología. Entonces, es esa gente que no le da tiempo a decir, me voy a poner a reflexionar y voy a intentar hacer los pasos que tú estás diciendo, que yo lo veo estupendamente, pero que no le da tiempo. Entonces, esa gente, ¿para qué ha venido aquí? Si se van a ir inconscientemente, y si cuando ya se van, si se meten en otro vehículo, por llamarlo de alguna manera, o ¿a dónde van? ¿Qué es lo que van a hacer? Porque en esta vida no ha dado tiempo a hacer nada. O por ejemplo, ayer estamos viendo los fenómenos medios, niños que han tenido un accidente de tráfico ahí que venían a una fiesta con 12 o 13 o 14 años. No han llegado a poder adquirir esa experiencia o esa reflexión a lo que tú estás haciendo. ¿Y dónde van esa gente? ¿Por qué han venido para no llegar a esas conclusiones? Entonces, como tú dices, algunos incluso se pueden quitar la vida, se quieren, dicen, yo me quiero ir de aquí. O que al revés, que coño, llevo con 60 y tantos años, me jubilo y quiero rejuvenecer, voy a intentar ser coherente, vivir los últimos años de mi vida. A lo que yo veo es eso. Esa gente, ¿para qué viene? Si prácticamente no pueden desarrollar toda la serie de cosas interesantísimas que tú nos estás diciendo. Muchísimas gracias, Justo. Me parece interesantísima tu reflexión. Es muy trascendente lo que me estás preguntando. El libro es eminentemente práctico y pragmático, y aunque toco ciertos capítulos el tema de la muerte, la enfermedad, las crisis, oportunidad que nos plantea la vida, el por qué niños que no han llegado ni siquiera a la adolescencia enferman gravemente y no tienen conciencia, ni tú, ni yo, ni nadie, o prácticamente nadie, diría yo, en nuestra infancia podíamos plantearnos cuestiones filosóficas como la que aquí estamos hablando, ¿no? Pero hay un paso, he hablado del primer paso de 7 que quiero compartir en los talleres próximamente. Hay uno de los pasos que es la autosanación, un paso previo a la amortalización o al rejuvenecimiento o a porque se puede voluntariamente uno decidir, bueno, yo quiero seguir envejeciendo, pero quiero seguir envejeciendo con calidad de vida, sin enfermar. Claro, si vamos tomando conciencia de todo lo bueno que podemos darle a nuestro cuerpo biológico, que evidentemente una parte importantísima viene de las emociones y de la mente. No he hablado de ello, pero a nivel de epigenética y de física cuántica está más que demostrado que los impulsos nerviosos que se generan tras las emociones, después de torrentes de hormonas que inundan nuestro cuerpo, y que previamente son pensamientos los que disparan estos estímulos que generan estas hormonas y que nos hacen tener experiencias humanas, que el transhumanismo busca el superbienestar apaciguando las emociones hasta prácticamente neutralizarlas para evitar el sufrimiento humano. El transhumanismo promete la eliminación del sufrimiento a través de las biotecnologías, y los fármacos de última generación son biotecnologías que pueden llevar incorporada nanotecnología, que lo que hacen, pues, de alguna manera es deshumanizarnos. Somos seres emocionales, pero podemos decidir qué tipo de emociones podemos tratar de que sean las imperantes en nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pero respondiendo a tu pregunta, Justo, yo diría que hay un porqué y un para qué muy profundo en estas cuestiones de las enfermedades que azotan a poblaciones muy vulnerables y sobre todo a la población infantil, ¿no?
Ahí ya, si entramos, yo personalmente creo en la reencarnación, o sea, pienso que como conductores que somos podemos tener un avatar, que es este vehículo, temporalmente en este planeta, pero podemos, una vez abandonado este cuerpo, continuar nuestra experiencia en otro plano de existencia y volver a tomar otro cuerpo más adelante a través de otra madre y padre biológicos. Y bueno, para no entrar en cuestiones que se nos irían mucho de lo que en el libro realmente cuento, esos niños, al igual que yo lo fui, si hubiese tenido un cáncer o una enfermedad terminal a tan temprana edad, no hubiese tenido oportunidad de estar aquí ahora compartiendo sobre esto. Quizá en otra encarnación, si estaba ya en mí ese deseo de buscar soluciones no a la muerte biológica, que al final y al cabo no le tengo miedo a la pérdida de este vehículo, porque realmente mi esencia, vuestra esencia, es imperecedera, pero sí que es verdad que si hay posibilidad de mejorar la calidad de nuestra vivencia aquí en la Tierra, bueno, ¿por qué no? Podemos ponernos en marcha. Y yo he tenido la oportunidad, y estoy enormemente agradecido a la vida, de poder estar aquí y haber superado crisis muy grandes en mi pasado que han supuesto un trampolín. Posiblemente a muchos de estos niños que superen la enfermedad y no se vayan, se fortalezcan enormemente, valoren realmente las relaciones humanas con sus padres, con las amistades, empiecen a hacerse preguntas trascendentes y empiecen a autoconocerse mucho antes estos niños y maduren mucho antes que otros que han tenido una vida más cómoda, fácil y saludable por el entorno propicio. Y muchas veces son los entornos hostiles, ya sea en Occidente o en el mal llamado tercer mundo, puede generar pues esas enfermedades que al fin y al cabo, si se superan, son grandes trampolines para estas personas. ¿Alguien más tiene alguna cuestión que quiera preguntarme? Voy a preguntarle una cosita, que aparte de lo importante de las emociones y evitar, sabiendo nosotros esto de las enfermedades, para alguien que conozcamos que esté enfermo y sea del viejo sistema, decirle, por ejemplo, compra el libro porque te dice tal, que claro, nos van a preguntar cosas prácticas, ¿no? Claro. Entonces, si le contamos la trascendencia, no me van a escuchar, lo tengo por experiencia. Claro. Entonces, ¿qué cosas más prácticas, sin desvelar el taller, vienen en el libro? Sí. Bueno, en el libro la parte más práctica viene al final. Es una parte importante, es el capítulo más importante en extensión, pero también en practicidad. De hecho, hay el primer punto que se explica en el libro es la toma de conciencia. Si realmente nuestro sistema de creencias no computa la posibilidad de rejuvenecer, evidentemente nos vamos a dejar llevar por la gran marea o el gran océano del viejo paradigma. Hay grandes sabios y místicos de Oriente que han dicho: envejecemos porque vemos a los demás envejecer. Enfermamos porque vemos a los demás enfermar. Morimos porque vemos a los demás morir. O sea, es tal el poder que tenemos que si realmente somos capaces de evaluarnos, de ver nuestros sistemas de creencia de dónde vienen, desde nuestra infancia evidentemente, pero también del mundo, del entorno en el que vivimos, pues si somos capaces de conocer el gran potencial, que no es difícil encontrar, simplemente hay que buscar, hay que tener la intención de buscar respuestas y se encuentran. Entonces, yo pienso que es posible. De hecho, no pienso, sino que siento en mi interior que estoy viviendo una parte que hace años imaginaba que podía ser posible. De hecho, cuando escribí Inmortalidad y Eternidad, las dos caras de la misma moneda, en el año 2003, ya han pasado 10 años, me inspiré mucho en una obra, en un bestseller de Deepak Chopra, titulado Cuerpos sin edad, mentes sin tiempo. Ahí Chopra habla pues, de experiencias humanas, de rejuvenecimiento, habla de que la biología genera la creencia genera la biología. O sea, creer es crear y materializar. Incluso adentrándonos en la física cuántica, hay
prestigiosos biólogos moleculares y epigenetistas que inciden en que la física cuántica, la física de partículas, nos da la explicación de cómo funciona en la materia. Y la materia no es más que vacío, vacío pleno de energía. Todos sabemos, según hemos estudiado, y porque no podemos verlo, salvo que usemos microscopios electrónicos, que la materia en última instancia se compone de átomos, y los átomos a su vez hay subpartículas que tienen un comportamiento distinto a los grandes cuerpos. Ahí está la diferencia entre la física clásica y la física cuántica. Entonces, si tomamos conciencia de que la inmensa parte de lo que percibimos como sólido en nuestro cuerpo es vacío, el 99,9% de nuestra materia que vemos y tocamos es vacío puro. Como sabéis, el núcleo de un átomo, el núcleo, le orbitan alrededor electrones que si hacemos la analogía de poner una pelota de tenis en el centro de un campo de fútbol, como si fuera el núcleo de un átomo, los primeros electrones que orbitan están más allá de las últimas gradas del estadio. Por tanto, todo lo que hay entre el núcleo y los electrones es vacío. Pero ese vacío no es nada, es plenitud de energía, plenitud de cuerdas. La teoría de cuerdas habla sobre la energía oscura, la materia oscura. Esto es complejo, pero para daros una idea, a mí me inspiró mucho leer La biología de la creencia de Bruce Lipton, que mete en la ecuación lo que las carreras de biología no computan, que es la física cuántica. Entonces, la capacidad de producir cambios en nuestras células, en cada una de ellas, y todas portan una información genética, y esos genes de cada una de las células se expresan a través de la activación y desactivación de determinados genes. Eso sería la epigenética, y además lo que consigamos cambiar a nivel epigenético es transmisible a futuras generaciones y de una generación a otra. No hay que esperar mutaciones que pueden tardar miles o millones de años para que haya cambios genéticos, sino que a nivel epigenético podemos producir cambios a nivel de nosotros mismos en esta encarnación y por supuesto en las siguientes generaciones. Entonces, no sé si conocéis la mecánica cuántica, el experimento de la doble rendija. ¿Conocéis? ¿Sí? El experimento de la doble rendija. Bueno, es muy simple, yo lo voy a contar lo más sencillo y corto posible. Es simplemente que en un acelerador de partículas pues se bombardean con luz o con partículas, electrones, una doble rendija con unos orificios. Y según se proyecte fotones, la luz son fotones, en el momento que traspasa la primera rendija, en la segunda se proyecta de determinada forma, ¿vale? Y en esa proyección se ve que sigue siendo una onda, una energía fotónica, lumínica, la que se proyecta. Pero si se introduce un observador en ese experimento, un humano, observando el experimento, cámaras, atención humana, esa onda, esa energía, se materializa en partículas. Se comporta como una partícula y no como una onda. O sea, hay una materialización desde el vacío pleno de la energía y se materializa. ¿Qué significa esto? Que si nosotros somos conscientes que somos 99,9% energía latente y pura en cada una de las moléculas, de cada una de las células de billones que componen nuestro organismo, pues la simple intención de revertir el proceso del envejecimiento, que como no sé si sabéis, que el acortamiento de los telómeros de los cromosomas, ese acortamiento que es muy gradual desde que nacemos hasta que llega cierta edad en que desencarnamos, se van acortando los telómeros y dejan de ser funcionales las células y se convierten en células senescentes, células que entorpecen de alguna manera y que se puede también usar esas células en los procesos que se le llama la autofagia, ¿no? Que se convierte en energía nuestra. Bueno, esto es muy complejo de explicar, pero quiero dar esa idea de que realmente tenemos un potencial, que la ciencia, ya no solamente tenemos que irnos a lo espiritual, la ciencia, la mecánica cuántica, la epigenética,
ya nos está dando las claves para nosotros poder manipular la materia de nuestro cuerpo y dirigirlo en la dirección que deseemos, eso sí, con deseo de corazón, con un propósito de vida que nos aliente a continuar por el camino que cada cual quiera comenzar, y cada cual en su ritmo y cada cual partiendo del momento en el que se encuentre, pero eso sí, quien tenga ciertas cuestiones que arreglar primero a nivel de salud física, mental, emocional, hay que trabajar sobre ello primero, o simultáneamente, no tiene por qué ser primero, sino que simultáneamente se puede trabajar en el autoconocimiento y en la automejora. Yo me queda claro, además, si tú lo has investigado, eso va por ahí. A mí lo que más problema le veo es los disgustos que te ocasiona el entorno, porque eso se te queda en el cuerpo y a eso como... ¿sabes? Claro, sí. ¿Le doy el micro a Daniel o...? Sí, Daniel, ¿tú querías hacer otra pregunta? Bueno, ¿hay alguien más que desee hacer alguna consulta? Yo quería decir una cosa. Bueno. Primero Daniel. Vale, pues Daniel y Rafael. Bueno, pues... ¿Se escucha? Sí. Reportaremos que nos quedan 10 minutos. Que sobre lo que comentaste antes en respuesta a la pregunta que te hice, me han quedado varias dudas sin resolver. La primera de ellas es la de que si este cuerpo no nos pertenece a nosotros, sino es nuestra propiedad privada, por lo tanto no podemos hacer lo que queramos con ello. O sea, eso implica que al no ser nuestra propiedad privada, es propiedad de otro ente o de otra entidad no humana y no material, ¿no? Entonces, primero, teniendo en cuenta y en caso de que pudiéramos decir que esta entidad o esta energía o lo que fuera existe, toda acción y demás que sea la de modificar nuestro cuerpo y demás para mejorarlo, se podría considerar inmoral, ¿cierto? Entonces, también comentaste una cosa, que es que considerabas solo que no estaba bien el tema de modificar el cuerpo para llevarlo a una condición pues, humana, ¿no? El tema de, con la biología que tenemos, usar la tecnología como medio para mejorar ciertos aspectos de nuestra condición biológica. Pero, sin embargo, luego hiciste un excepcionalismo con la gente con discapacidades, por ejemplo, visual, ¿no? La gente que nace de ciega y demás y no puede ver. Entonces, ¿cómo argumentarías ese excepcionalismo, esa distinción entre lo que es moral y lo que es inmoral, teniendo en cuenta que esto afecta a otro ente, otra energía que es ajena a nosotros y tenemos que añadirle esa capa de moralidad sobre todo eso al no ser nuestro cuerpo nuestra propiedad privada? Como, por ejemplo, si una persona no se siente identificada con el género asignado al nacer y quiere hacerse una operación, quiere hormonarse, sería inmoral porque sería cambiar o mejorar las condiciones de las que se nos asigna nuestro cuerpo. Bueno, Daniel, muy compleja y completa tu pregunta, muy profunda. A ver, ¿por dónde empiezo? El tema del ente que tú le llamas, yo le llamo Madre Tierra. Este cuerpo, yo personalmente respeto que cada cual sienta su cuerpo como desee. Como si alguien considera que su cuerpo es su propiedad privada, evidentemente, cuando uno pierde una propiedad privada, inesperadamente sufre por ello, ¿no? A ti te roban el coche o tiene un accidente alguien con tu coche y te duele que hayas perdido materialmente algo que era tuyo, de tu propiedad. El no considerar algo propiedad privada, bueno, si lo pierdes, pues ya conseguirás otro, ¿no? Esa tranquilidad a mí me genera paz interior y por supuesto yo respeto enormemente la decisión de cada cual de considerar su cuerpo propiedad privada o no. Simplemente que en mi estudio del transhumanismo pues me di cuenta que los transhumanistas sí que consideran que hay que mejorar a toda costa
las limitaciones que la biología nos da de manera determinada. O sea, a todos nos afecta unas limitaciones que nos hacen humanos. Y para superar estas tecnologías, ellos consideran que podemos convertirnos en superhumanos. Aunque Emilio Carrillo matiza, y yo estoy de acuerdo con él, en que realmente nos podríamos convertir en infrahumanos, más que superhumanos, porque realmente estamos dejando atrás lo que se nos ha dado, se nos ha prestado, diría yo incluso, y que no es un ente la Tierra. La Tierra, hay una tesis, una teoría científica, que es la teoría de Gaia, que un químico, James Lovelock, y una bióloga hace ya en la década de los 70-80 promovieron a nivel internacional, y está perfectamente demostrado que la Tierra se autorregula. El manto de vida que cubre la Tierra es la responsable de unas regulaciones que incluso hace pensar, y yo lo siento así, que la Tierra es inteligente per se. O sea, el planeta Tierra, me gusta llamarlo Gaia, llamarla en femenino, Madre Tierra, Gaia, es un macro ser sintiente, inteligente y capaz de regular el equilibrio dentro de lo posible en todos los ecosistemas que conforman la faz de la Tierra y el interior, incluso diría yo. Sobre todo es agua lo que existe en nuestro planeta, y hay un gran desconocimiento de realmente cómo funciona. Pero eso, nosotros somos una especie, de más de 8 millones, somos 8.000 millones de seres humanos aproximadamente, pero sobre la Tierra se ha catalogado unos 8 millones de especies. La mayoría son invertebrados, pero dentro de todas esas especies nosotros somos una más, y por nuestra causa principalmente, por acometer tantas propiedades privadas y tanto querer tener más en lo material, estamos destruyendo hábitats que a su vez están haciendo desaparecer vehículos biológicos como el nuestro, y que son seres que lo conducen, animales, plantas, incluso el reino vegetal también hay que tenerlo muy, muy presente, que también son seres inteligentes. Ahí hay también evidencia de neurocientíficos, neurobiólogos, mejor dicho, que estudian la inteligencia de las plantas a nivel de raíces, como hay comunicación entre en el mundo vegetal y a nivel aéreo también. Entonces, es un poquito complejo. Y en relación a la cuestión de la moralidad o la inmoralidad, en relación a que, puedo justificar que se utilicen los avances tecnológicos para mejorar a las personas que han perdido una pierna, un brazo, la vista, el oído, y hay tecnologías que les permite recuperarla, o por primera vez poder poseer, si voluntariamente la persona desea, ver como los demás vemos, oír como los demás oímos. Hasta ahí yo considero que es personalmente, respetando a quienes consideran que quieren ver mejor que la inmensa mayoría, escuchar mejor porque hay posibilidad de hacer implantes que te permita la visión nocturna, como un búho por la noche, sin necesidad de llevar linterna. Hay capacidad de mejorar la audición, como un lince, ¿no? Sin necesidad de ponerte un audífono que te amplíe. Y hay tantas cosas que pueden biomejorarnos, que yo también respeto totalmente a quienes quieran ir por ese camino. Personalmente yo prefiero biomejorarme desde la biología y la consciencia. Creo que puedo conseguir mejores prestaciones y me puede llevar a experiencias más satisfactorias, con una satisfacción personal, porque significa que he trabajado internamente en algo que no he podido pagar, sino que he tenido que dedicarle tiempo, atención, ilusión. Y lo otro, pues sí, si la cuenta bancaria te permite adquirir servicios que cuestan mucho dinero, que están al alcance de muy pocos, pues la biomejora artificial evidentemente va a generar una desigualdad social en el futuro, porque la gran mayoría no podrán pagarse generar un clon de sí mismo para luego coger esos órganos, cuando empiece a fallar el hígado, los pulmones, de ese clon tuyo poder coger esos órganos. Eso es posible y quién sabe. Cualquiera de nosotros no podrá acceder a eso, y yo personalmente no querría llegar a ese extremo.
Vale, muchas gracias. A ti, Daniel. Entonces, problema moral no hay como tal, ¿no? Con el tema de... No. Entonces, la propiedad privada como tal, o sea... tú dijiste antes que era un préstamo y demás el cuerpo que teníamos, entonces... Yo lo considero un préstamo. Yo lo considero para mí un préstamo. ¿Pero préstamo de quién? Y tú lo consideras tu cuerpo una propiedad privada y yo lo respeto personalmente. Préstamo de la madre tierra. Entonces, Los átomos de este cuerpo vienen no de la Tierra, vienen de las estrellas. Las estrellas derivan en un proceso de generación de planetas alrededor de esa estrella y finalmente nosotros somos polvo de estrellas, como dicen algunos místicos, pero también los científicos. Entonces, es un préstamo, es una maravilla de la creación y ya la cuestión está en si creemos o no en un creador, en lo que tú llamas ese ente espiritual, ¿no? Pero yo no estoy hablando de ese ente espiritual, yo estoy hablando de la tierra física como un gran ser vivo, que al igual que los árboles y las plantas, toman decisiones, sienten y son inteligentes. Ese es mi sentimiento al respecto. Bueno, vamos a ir terminando, ya la última pregunta, Rafael, por el tiempo que nos apremia. Sí, más que una pregunta, darte las gracias por haber escrito el libro, en primer lugar, en segundo lugar, por haberme dado el privilegio de que sea un lector de él, haber tenido la fortuna de leerlo, y también dar fe de que el libro es práctico y que atraviesa y puede ayudarte a atravesar las dudas que te pueda suscitar el tema, que evidentemente se ve que hay mucha duda porque es un libro tan magnífico, pues lo normal es que hubiera estado la sala a reventar, pero como estamos en la sociedad que estamos, votamos lo que votamos y pensamos lo que pensamos y vivimos así como vivimos, pues eso es lo que tenemos. Entonces, darte las gracias porque tú sí nos inspiras para crecer. Y yo personalmente, ya termino, te he visto, te conozco ya hace un tiempecito y he visto cómo has rejuvenecido. Muchas gracias por servirme de ejemplo, camarada y amigo Manuel. Muchas gracias, Rafael. Para mí es un honor teneros aquí en familia, porque, bueno, yo soy uno más. Yo soy el primero que aprende de cada uno de vosotros. Al fin y al cabo, el avanzar por la vida no es solo mirando hacia el interior, porque evidentemente aprendemos no a través de las pantallas y de lo que la ingeniería social, los medios de comunicación nos quieran transmitir, que está bien, tenemos que determinar hacia dónde queremos llevar nuestra atención y seguir avanzando, pero la mayor riqueza que podemos llevarnos en esta vida es el interactuar con nuestros iguales, y como iguales no solamente considero a vosotros, a mis amigos, mi familia, cualquier persona que entre a formar parte en mi vida ya en cualquier momento, sino también el resto de seres vivos que están en mi entorno. O sea, yo me encantaría conocer la Tierra entera y viajar por el mundo y conocer todos los ecosistemas, todas las culturas humanas, pero también las no humanas. Pero al fin y al cabo, bueno, lo que tengo en estos momentos es un trabajo normal de oficina, de lunes a viernes, que me hace vivir una vida familiar con mi esposa, con mi hijo, a quienes, bueno, les agradezco mucho porque gracias a ellos también voy creciendo, voy avanzando, y los conflictos y problemas que cualquiera de nosotros podemos tener en familia o en el trabajo o con el vecindario son oportunidades que nos hacen avanzar. Entonces, personalmente agradezco cada día cualquier dificultad, obstáculo que aparezca en el camino, pero también, sobre todo, el amor y el apoyo incondicional que, bueno, al igual que Rafael me ha mostrado, y muchos amigos y personas que se cruzan en mi vida me demuestran. Entonces eso tiene un valor incalculable y bueno, es lo que puedo compartir hasta este momento. Me encantará poder seguir compartiendo, aunque aquí atrás hay una última preguntita o una reflexión cortita que Inmaculada quiere hacer, y yo le doy esa oportunidad y enseguida pasamos, si queréis, si os apetece. Me he traído un montón de libros, sé que me voy a llevar muchos de vuelta, o todos, no hay compromiso por vuestra parte. También está accesible el libro a través de la página de la editorial, únicamente poniendo mi nombre y apellidos o el título del libro está accesible.
y sobre todo, como decía Federico, el taller de amortalidad y rejuvenecimiento celular. Hay una pequeña diferencia con el subtítulo. Este vídeo no va a aparecer en redes sociales, exclusivamente ha sido por la primicia aquí en esta presentación. Si hay alguna presentación en algún otro lugar la podré usar, y en los talleres que a partir de septiembre, el día 23 de septiembre, impartiré el primer taller en la Ecoaldea de los Portales, en Castilblanco de los Arroyos. En la página web de los Portales aparecerá en su momento. Y también 2 semanas más tarde, el 7 de octubre, impartiré el mismo taller de 3 horas, 3 horas y media de duración, en la casa de Pepe Bravo en Alozaina, en la provincia de Málaga. ¿Vale? Ya os llegará información y bueno, será otro momento para poder compartir en mayor profundidad y con un carácter eminentemente práctico. Bueno, Inma, dime. Hola, buenas tardes, Manuel. Pues yo me sumo a Rafael, te quiero dar las gracias. Me parece muy valiente lo que has hecho. Me encanta el nuevo paradigma que estás abriendo. Me gustaría expresar un ejemplo de un paciente que tuve hace más de 15 años, que llegó a mi consulta. Soy fisioterapeuta y llevaba 12 años hemipléjico por un ictus bastante grave, y el hombre me dijo que quería andar. Y entonces pues yo, así como un poquito para que el hombre no escuchara lo que yo decía, le dije a su hija, digo, mira, es que es casi imposible porque lleva ya 12 años en esta situación, me parece, no quiero engañarte creándote una expectativa de que este hombre vaya a volver a andar. Y nada, pues me dio una lección tremenda este hombre, porque yo le recomendé, el hombre insistió que quería hacer la rehabilitación, yo le recomendé unos ejercicios y bueno, pues al poco tiempo el hombre empezó a andar, y de hecho después su hija tenía que vigilarlo porque se iba solo y tenía riesgo de caerse porque tampoco estaba tan bien como para ir solo por la calle. Entonces este hombre, yo pienso que llegó a conseguir andar porque él tuvo la atención, la intención, la voluntad, todos estos maravillosos, todo lo que nos has explicado tú, todas esas cualidades. Y yo le decía que tenía que hacer a lo mejor 3 series o 4 de 10, 15 repeticiones, y él hacía 500. De hecho, una vez se cayó de la cama haciendo las repeticiones, porque como no tenía mucho control ni mucha percepción de su cuerpo, se cayó de la cama haciendo porque hacía 500 de cada ejercicio. Entonces yo doy fe que hace ya mucho que vi que esto era posible, y me encanta porque tenemos que abrir nuevos paradigmas y tenemos que cambiar muchas creencias colectivas de nuestra mente. Y yo creo que esto es un gran paso, que ojalá que vendan muchos libros, que se extienda a muchas personas y que muchas personas puedan ver esta gran idea, que algunos llegarán, otros no llegarán a conseguirla, porque también hay que tener, pues eso, trabajar mucho la mente, limpiar muchas creencias limitantes que tenemos, y creo que es una gran oportunidad para todos nosotros. En empezar el camino es lo importante, y después disfrutarlo también, como yo lo disfruté con este señor, que la verdad es que me dio una lección increíble. Muchas gracias, Isma. La verdad, ya para finalizar, es que la labor que hacéis quienes os dedicáis a la sanación, médicos, fisioterapeutas, cualquier sanador, es maravilloso, porque por sí mismo cualquier ser humano en cualquier momento de su vida no tiene las herramientas para poder dar pasos por sí solo. Llegado el momento se puede llegar a ello y no es necesario. Personalmente yo sigo yendo a fisioterapia. Precisamente gracias a la fisioterapia he podido recuperar la funcionalidad plena de mi rodilla izquierda. Siempre he hecho mucho deporte, he hecho ciclismo incluso de competición, he sido corredor de fondo, he corrido pues muchas carreras, de asfalto sobre todo, ¿no? Me castigué mucho, y en el año 2007
preparándome la segunda maratón de la ciudad de Sevilla, pues en una pista de atletismo me dio un pinchazo enorme y terminé cojeando, muy dolorido y preocupado, y finalmente, después de una resonancia, el diagnóstico fue grave: esclerosis subcondral de la meseta tibial, que es, en palabras llanas, un desgaste de la parte superior de la tibia, un desgaste importante de la pérdida del acolchamiento natural que tenemos ahí. Previamente tuve un accidente de tráfico que fue el que me dejó tocada la rodilla, pero bueno, también distensión de ligamentos, riesgo de rotura de menisco. Total, que dos médicos muy buenos de Sevilla, ambos coincidieron en el pronóstico, en que no podría volver a correr nunca más, en que me dedicara a hacer deportes de bajo impacto, en bicicleta, natación, ir al gimnasio, caminar, patinar. Entonces, bueno, les hice caso al principio, pero en mi interior latía ese deseo de volver a correr y no me terminaba de creer que yo no pudiera volver a correr. Igual que tu paciente, él supo usar sus 5 poderes. En primer lugar, la intuición le decía: quiero volver a caminar, quiero volver a llevar una vida normal. En mi caso, bueno, tenía la fortuna de que lo mío era más leve y podía hacer deporte, pero no podía correr únicamente. Pero fue un fisioterapeuta, años más tarde, quien casualmente, no iba por mí, sino por un familiar al que acompañaba, le pregunté y le dije lo que tenía en la rodilla. Una simple exploración manual en la camilla me dijo: Manuel, tú puedes volver a correr. Lo que te dijeran los médicos hace años, en cierto modo es verdad, pero en otro cierto modo no lo es. Depende de ti. Si tú lo haces bien y pones intención en volver a correr, pero tienes que hacer ejercicios de propiocepción, de fortalecimiento de cuádriceps isquiotibiales, empezar muy lentamente, sin el ansia de volver a correr mucho, sino poco a poco, 2 días a la semana al principio, 15 o 20 minutos, y aumentando, pero siempre en paralelo fortaleciendo, haciendo estiramientos. Total, que eso decidí llevarlo a cabo en el 2021, a principios de 2021. Empecé a correr muy poco a poco, sobre todo hacía bicicleta en casa, gimnasio, pero un año más tarde, empecé en marzo del 2021 a correr. Mi proceso de rejuvenecimiento lo empecé a decretar para iniciarlo en junio del 2021. En paralelo yo seguía corriendo, haciendo ejercicio, alimentándome lo mejor posible, tomando contacto con la naturaleza, el sol, la respiración consciente, en fin, de hábitos que he ido incorporando poco a poco a lo largo de, no de estos últimos años, sino muchos años, de tomar conciencia de lo que es saludable para mi vehículo físico. Y bueno, me hice una segunda ecografía, o sea, una segunda resonancia magnética de la misma rodilla con los mismos parámetros de estudio en el 2022, en mayo del 2022, 14 años después de la primera resonancia. Y tengo el resultado donde ya no aparece ninguno de los problemas que aparecen en la primera resonancia. Además de hacerle caso al fisioterapeuta, y él me dio el empujón, gracias a él tomé decisión de ponerme en marcha. También la imposición de manos, la intención y ponerme las manos en la rodilla izquierda también me facilitó la aceleración del proceso de sanación y quien dice rodilla puede ser un tumor, un cáncer, hay muchísimos casos de que la propia imposición de manos de uno mismo o de otras personas puede generar la autosanación. Entonces, bueno, animo a practicar la autosanación consciente, que funciona. Pues nada, muchísimas gracias y hasta la próxima.